Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para ustedes el principal de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes, cada uno tomará un cordero para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer el cordero, que se junte con el vecino de casa hasta completar el número de personas, y cada uno comerá su ración hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de 1 año, cordero o cabrito. Lo guardarán hasta el día 14 del mes, y congregada toda la comunidad de Israel, lo matará al atardecer. Tomarán la sangre y la rociarán por todo el marco de la puerta de la casa donde lo vayan a comer. Esa noche comerán la carne asada al fuego, comerán panes sin levadura y verduras amargas, y lo comerán así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano, y lo comerán a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Esa noche yo pasaré por todo el país de Egipto, dando muerte a todos sus primogénitos, de hombres y de animales, y haré justicia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá de señal en las casas donde estén. Cuando vea la sangre, pasaré de largo, no los tocará la plaga exterminadora, cuando yo pase hiriendo a Egipto. Este día será para ustedes memorable. En él celebrarán la fiesta del Señor, ley perpetua para todas las generaciones. Palabra de Dios. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios.
Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez les he transmitido. Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cuantas veces beban de él, háganlo en conmemoración mía. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Les doy un mandamiento nuevo. Dice el Señor, que se amen unos a otros como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando cuando el diablo ya había metido en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregar a Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en una jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto y se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que hice con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos iniciando este solemne triduo pascual con la misa
del Jueves Santo, la misa de la Cena del Señor. Y se nos presenta el misterio del amor extremo y del paso de este mundo al Padre, es decir, la hora de Jesús. Cada una de estas palabras son densas. Uno las puede escuchar y muchas veces puede ocurrir que no entiende lo que significan. Y eso, claro, sería para nosotros una gran pérdida. Pero explicarlas en detalle tomaría mucho tiempo. Y voy a pedir el auxilio del Señor para ver si es que en poco tiempo les puedo compartir algunas cosas que son fundamentales. Y empecemos primero por este paso del mundo al Padre. El paso del mundo al Padre, cuando uno escucha eso, la gente cree es cuando llega la hora de mi muerte. Efectivamente, si nosotros por misericordia de Dios hemos sido discípulos obedientes del Señor, con su misericordia Él nos dará el don de pasar de este mundo al Padre cuando acaba la vida presente. Pero a pasar de este mundo al Padre es algo que tiene que empezar ya ahora. Es más, tiene que empezar desde el mismo día de nuestro bautismo. ¿Y qué significa entonces pasar del mundo al Padre? Es justamente saber que estamos en el mundo, dominado por el príncipe de este mundo, pero nosotros, ninguno de los bautizados, somos de este mundo. Y a veces estamos en el mundo y podemos ser engañados y creer que en lugar de pasar al Padre, pasamos al mundo. Y entonces nos acomodamos al mundo. Es decir, pasar del mundo al Padre es darnos cuenta que no somos de este mundo y que nosotros somos de Dios. Somos de Jesucristo, consagrados desde el bautismo, y no podemos vivir como vive y enseña y hace y pregona el mundo. Nosotros tenemos que dar testimonio de una vida distinta, la vida de los hijos de Dios, para así el mundo en tinieblas vea a través de nosotros cómo vive el Hijo de Dios, o dicho de otra manera, cuál es la verdadera vida, porque la gente que vive sumergida en el mundo puede creer que está viva, pero en realidad está muerta. Entonces, pasar del mundo al Padre es ya hora desapegarnos del mundo. El Señor no nos saca del mundo, pero Él ora por nosotros para que sepamos que nosotros no somos del mundo. El mundo nos dice mañana, tarde y noche lo contrario, y nosotros desde el sistema educativo formal, todos los medios de comunicación, recibimos mañana, tarde y noche todo ese veneno que puede hacer que prefiramos el mundo al Señor. Eso es pasar de este mundo al Padre. Y por eso es que rezamos el Padre Nuestro, porque somos del Padre, y le decimos nuestro, porque es nuestro Padre, con absoluta propiedad, por mérito de Cristo Jesús. Pero el dilema de la mayoría de las personas es que no sabemos cómo yo puedo hacer para, estando en el mundo, no dejarme contaminar por el mundo. ¿O no tienen ustedes ese problema? No vemos por todas partes ese problema. ¿Y cómo se pasa del mundo al Padre entonces? Acogiendo el amor extremo que Jesucristo nos comunica en su Pascua. El amor extremo de Jesucristo, el amor agapé de Jesucristo, hace que nosotros dejemos al mundo.
aún estando en este mundo. Dicho de otra manera, dejemos el pecado, aún estando en la vida presente, heridos por el pecado. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. ¿Y cómo nosotros recibimos el amor extremo? ¿Qué es el amor extremo? Diríamos, no es algo. Es Dios mismo, es Jesucristo, es el Espíritu Santo, es el Padre, porque Dios es amor. Y Jesucristo se nos comunica, se entrega totalmente, y los veremos mañana en la pasión del Señor, como lo vimos también el domingo, pero se entrega totalmente por nosotros en el sacramento de la Eucaristía. Es una entrega total de ese amor, que es amor agapé, no es amor humano, es amor divino. Ese amor es el que me transforma. Y la Pascua de Cristo es la manifestación de ese don, porque no es algo que nosotros podamos recibir o adquirir con nuestras fuerzas. La Iglesia nos dice, es gracia. Pero tal vez necesitamos entender algo más. Porque el Señor ahora, y nos varios pasajes a lo largo de todo su ministerio público, y en especial en este momento tan solemne de la última cena, donde el Señor ya en pocas horas va a ser capturado, les dice a sus discípulos, hagan ustedes lo mismo después de lavarles los pies, sigan mi ejemplo. Y eso en la Iglesia, para descubrir la profundidad de esas expresiones, hermanos, la Iglesia ha demorado siglos en comprender. Y lo grave es que nosotros no recibimos ese tesoro y a veces vivimos como si no lo entendiéramos. ¿De qué se trata eso? En otras palabras, es de confrontar dos realidades. Nosotros no podemos hacer lo que dice Jesucristo, lo que Jesucristo nos manda, solo tratando de imitar al Señor. Los seres humanos, en distintas áreas de sus actividades mundanas, saben copiar. Yo hace poco hablaba con unas personas, los asiáticos, los japoneses, los chinos, especialistas en copiar la tecnología occidental. Y los japoneses tienen un lema: primero copio, luego imito y luego supero. Y claro, eso funciona para las cosas humanas, porque van a imitar a la tecnología, a las obras de otras criaturas humanas. Pero a quien nos dice a nosotros que lo imitemos es Dios. Es amarnos como el Señor nos ama. Y yo, ¿cómo puedo amar como el Señor me ama? ¿Cómo lo puedo imitar a ese punto? Imposible para cualquier criatura humana. Entonces el ejemplo, imitar a Jesucristo, no es aparentar que hacemos lo mismo, sino que Cristo mismo lo tiene que hacer por nosotros. Y para eso Él habita en nosotros, para eso nosotros somos templo de Dios, y el Señor lo hace por nosotros. Ese es el ejemplo y esa es la imitación. Y eso es lo más importante de la vida de fe. Y la paradoja es que justamente para poder yo recibir ese amor y con ese amor, amor de Dios, amar como el Señor me ama, yo necesito fe. Pero ¿qué ocurre si la gente, creyendo que tiene fe y creyendo que está haciendo las cosas de Dios, hace un esfuerzo humano para imitar al Señor? Le va a pasar lo mismo que al pueblo de la primera alianza. No lo va a poder hacer y lo único que le va a quedar es aparentar, disfrazarse.
es decir, caer en el engaño del pelagianismo, del fariseísmo. Y la conversión, por eso, es acoger al Señor. Y por eso el Señor se nos dona totalmente. Este lavatorio de los pies, nos enseña la Iglesia, representa todos los sacramentos. Y aparece en la pasión de Cristo, lo veremos mañana con más calma, pero ahora ya se manifiesta la traición de Judas y la negación de Pedro, que no quiere que Jesús le lave los pies. ¿Por qué Pedro no quiere que Jesús le lave los pies? Eso se llama falsa modestia, falsa humildad, es la trampa del enemigo, es la trampa de la soberbia. Muchas veces nosotros, las criaturas humanas, no queremos las cosas como las hace el Señor. Nos escandaliza un Dios humilde, nos escandaliza un Dios manso y queremos más un Dios que haga lo que nosotros queremos. Y Pedro tiene esa herida. El Señor lo quiere curar, pero Pedro demorará en esa curación, porque Pedro, impulsivo, vehemente, como muchos de nosotros, ese no es el problema de Pedro. El problema de Pedro y el problema de todas las criaturas humanas es la soberbia. Y la soberbia es buscar un Mesías que haga las cosas como nosotros queremos. Un Mesías victorioso en lo temporal, que resuelva a nuestro modo los problemas y las necesidades temporales. Un Mesías sin cruz. Y por eso también ahora la gente se escandaliza cuando ve problemas en el mundo, cuando ve problemas en la iglesia, cuando ve problemas en su familia, peor aún cuando son personas de fe y creen que les va mal. Y cuando digo creen que les va mal, no me refiero a que están imaginando sus males y sus dolores, porque el mundo está lleno de mal, dolor, sufrimiento, por todas partes. Pero ¿cuál es el problema? Que justamente creen que el Señor los tiene que liberar de todo eso que ellos creen que no les ayuda a vivir como hijos de Dios. Sin darse cuenta que están haciendo el grito que veíamos también el domingo: bájate de la cruz y bájame. Es decir, les falta fe. Y la prueba de fe es enfrentar la tribulación con confianza y entender que el Señor sigue siendo el Señor. No nos ha abandonado, no nos ha dejado solos, no ha perdido poder, no ha dejado de reinar. Pero claro, vemos el alarde de poder, de maldad, de mentira y de engaño de los poderes de este mundo. Y uno cree que el Señor no reina. Y no nos damos cuenta que el Señor reina, pero de una manera que tenemos que aceptar. Y el Señor, antes de su segunda venida, glorioso, Él reina en la cruz. Y por eso es que cuando le quieren hacer rey al multiplicar los panes, capítulo 6 de San Juan no va a aceptar. Y solo acepta el título de rey en la cruz. Y ahora vemos a muchas personas escandalizadas. ¿Y qué hacen esas personas como celotes contemporáneos? Creen que tienen que competir y combatir y ellos purificar a otras criaturas humanas. Y entonces se lanzan a las redes sociales, se lanzan en grupúsculos, supuestamente para resolver los problemas de la iglesia, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Y esto está significado en ese lavatorio de los pies.
El Señor no le dijo a ninguno de ellos que le lave los pies a los demás. Ni siquiera a Pedro, el primer papa. El Señor nos tiene que lavar los pies. Y nuestros pies se llenan de polvo cuando caminamos en medio de este mundo, como el Señor lo manifiesta también en otros pasajes de los sinópticos, capítulo 10 de San Mateo y los paralelos de Lucas y de Marcos. Sacúdanse los pies. Nosotros necesitamos ser purificados. Ya hemos tenido una primera purificación en el bautismo. Es como ese baño que dice el Señor. Pero además necesitamos que se nos lave los pies, porque muchas veces las cosas del mundo nos seducen, nos atrapan, nos parecen que es lo que nos falta. Y si es que nos damos cuenta que tenemos que ser purificados, terminaremos abandonando al Señor, negándolo, vendiéndolo, como los 11 de 12. Y eso significa que también la iglesia peregrina, es decir, nosotros, tenemos que pasar por esas pruebas. Pero claro, si no escuchamos al Señor, si no lo predicamos y queremos, entre comillas, intercambiando en grupos de WhatsApp, en YouTube, con la opinión de unos y a otros, y no escuchando al Señor, no podremos encontrar ni el camino, ni la verdad y la vida, ni seremos discípulos amados del Señor. Y esto es muy importante, porque imitar lo sobrenatural no es algo que esté en la capacidad de ninguna criatura humana. No hay tecnología que lo pueda hacer, no hay inteligencia artificial que pueda de repente imitar sermones, imitar voces, pero jamás podremos hacer las cosas nuevas en ese amor misericordioso como el Señor ya ha hecho y está queriendo llevar adelante en cada uno de nosotros. Para eso necesitamos sus sacramentos, para eso necesitamos la Eucaristía, para eso se necesitan los sacerdotes en el ministerio común y en el ministerio ordenado. Pero muchas veces, igual que la plebe que condenó a Jesús y prefirió a Barrabás, también dentro de la iglesia el pueblo de fe quiere clérigos que le digan lo que ellos quieren escuchar, que le digan que las cosas son como ellos piensan, y nosotros no seguimos a criaturas humanas, nosotros seguimos al Señor, porque Él ha subido a la cruz para que nosotros podamos acoger el don. Pidamos pues en este día solemne a nuestra Madre Santísima que nos ayude. Comprendamos que el pueblo de la primera alianza no lo entendió y tuvo dificultades a pesar de sus esfuerzos humanos. Y escuchemos con atención lo que nos dice Pablo en la segunda lectura. Él no estuvo presente en el momento del lavatorio de los pies, ni en la institución de la Eucaristía, ni del sacramento del orden en el cenáculo. Pero Pablo, nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 26. Yo he recibido una tradición que procede del Señor. La tradición viene de Jesucristo y de sus apóstoles y sus sucesores, y que a su vez a mí me han transmitido que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dijo, luego de partirlos, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo, este cáliz es la alianza nueva sellada con mi sangre. Cuantas veces beban de él, háganlo en conmemoración mía. Y esas palabras de Jesucristo no son imitación,
sino es Cristo presente en nosotros, resucitado, que a través de sus ministros obra para que nosotros pronunciemos sus mismas palabras. Hoy el Señor quiere hacer nuevamente esa obra. El Jueves Santo, el Viernes Santo y la Vigilia Pascual son una unidad. Es una sola celebración litúrgica. No son tres. No es que yo vengo hoy día y no vengo mañana y de repente vengo pasado. Por eso hoy día no les diremos vayan ustedes en paz. La misa no habrá terminado. Y por eso dejaremos al Señor ya no en el sagrario, sino en ese monumento que ni siquiera han terminado nuestros hermanos porque lo quieren hacer tan bello que no terminan. Pero eso, ¿qué significa? Que el Señor está presente en el sagrario todos los días del año. ¿Qué están haciendo ellos? Están preparando un sagrario para que nosotros nos demos cuenta, y por eso el sagrario está vacío, que ahí está el Señor. Y eso para que nos demos cuenta de un misterio más grande, que nosotros somos sagrario de Dios, que nosotros somos embellecidos por el Señor, mejor que monumentos, mejor que mausoleos, que sepulcros blanqueados. Y el Señor está vivo, y eso significa que sigue obrando, y Él quiere que nosotros seamos santos y irreprochables ante Dios en el amor. Dispongamos pues nuestro corazón para que el Señor nos limpie, haga de nosotros su templo, y nosotros a donde quiera que vayamos en medio de este mundo en pecado, seamos esa luz que este mundo necesita, y nosotros no profanemos nuestro ser personal acomodándonos a las usanzas de este mundo que no conoce a Dios. Que nuestra Madre Santísima, sin pecado concebida, con su oración incesante, ayude a su Iglesia y a todos nosotros, en especial a los que hemos recibido el sacramento del orden, porque a quienes más se le da, más se le va a pedir. Que el Señor así nos lo conceda, que así sea.